Javier, bienvenido a Delirium Nostri. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias. Muy bien, estupendamente, a pesar de la lluvia, el mal tiempo. Y muchísimas gracias por el interés y por participar en tu programa. Gracias a ti por contarnos tus novedades en el mundo literario. Y vamos a empezar por una pregunta que me gusta mucho. ¿Cómo definirías al Javier Quince escritor? Bueno, pues es bien, una buena primera pregunta. A ver, Gabriel Kirce es un apasionado de la literatura, del cine, de la música y de los viajes. He sido un buen viajero en el sentido que he viajado bastante gracias a mi actividad profesional y también con una mentalidad muy abierta, muy open-minded, que dicen los americanos, y recogiendo y tratando de aprender siempre lo máximo posible de todos los países que he visitado. Con esos conceptos claros es con los cuales en el año 2015 me atreví a iniciar mi serie policíaca y a promocionarla en redes sociales. Y precisamente por ahí quería continuar la entrevista. ¿Cómo decides lanzarte al mundo de la literatura? Bueno, mi pasión, Laura, por la literatura es desde muy joven, es decir, siempre fui un devorador de libros, vamos a decir. Me gustaba muchísimo también los cómics, y ya me interesaba también mucho el cine y la música, a mis 14, 15 años. Y siempre tuve esa espina clavada de por qué no intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, la vida tiene cosas, sus vaivenes, sus idas y venidas, hasta que realmente uno se decide y apuesta fuerte por lo que realmente quiere hacer, que era ese gran sueño que era de ser el escritor. Entonces fue un periplo largo, porque yo mi primer relato lo publiqué a los 17 años, se llama Carta desde el infierno, es la historia de un judío que está encarcelado por la Inquisición en Toledo, durante la Edad Media. Eran solo 4 páginas, pero bueno, sorprendentemente me lo publicaron. Y desde entonces hasta los 35, es decir, casi 20 años después, yo no publico y escribo prácticamente nada. Sigo leyendo, sigo viajando, sigo estudiando, sigo haciendo mis cosas. Pero bueno, todo vuelve en la vida y volvió en su momento, creo, más oportuno, cuando, bueno, una conjura planetaria, como me gusta decir a mí, y ya pues nos pusimos a manos a la obra, en negro sobre blanco, y empezamos a escribir y a publicar y a promocionarnos. ¿Y cómo es el proceso desde que una persona tiene una historia que contar hasta que es publicada? O sea, ¿cómo se pone en contacto la editorial contigo? ¿Tú te pones en contacto con ella? Cuéntame. Bueno, en este caso, Laura, yo me he autoeditado, es decir, yo utilizo una plataforma digital que se llama como Rakuten, muy bonita, muy viral, muy interesante. Y sí hablé previamente con varias editoriales, pero bueno, dado que tengo también buena formación en marketing, pues decidí apostar por autoedición porque pensaba que era lo más positivo para mí, en el sentido de que, bueno, ya que te pones, pues ya lo escribes y lo vendes y lo comercializas tú directamente. Al ser un formato pulp, la serie policíaca, es decir, muy corta, muy intensa, pues el peso, el libro en físico no tiene demasiado peso en librerías y se comercializa muy bien en redes sociales y en Internet. Por eso, digamos, aposté por la autoedición y por el formato digital. ¿No? Y como autor, ¿qué otros autores consideras que te han inspirado durante todo tu proceso como escritor? Bueno, hay muchos, Laura, porque me gusta evidentemente mucho lo noir o policíaco, pero al mismo tiempo he transitado otros géneros, desde lo erótico, fantástico, ciencia ficción, muchísimas también novelas y trilogías y sagas de fantasía. Vuelvo a insistir también en mi pasión, aunque no tan grande, porque no me da tiempo ni la vida en el mundo del cómic. Entonces, el cine también. Entonces, lo que hice básicamente fue intentar aunar todas mis grandes pasiones, mis grandes influencias y juntarlas todas en la serie policíaca. Si tuviera que decir autores, pues bueno, podría hablar mucho de. Siempre fui muy gran lector y creo que entendí bien la obra de Kafka, también de Poe, de Edgar Poe, muchísima literatura latinoamericana, eh, Borges, Carpentier, Juan Rulfo, novela siglo del español que estudié en instituto, Dostoyevsky, eh, Stendhal me gusta mucho, Rojo y Negro, novelas del siglo XIX británica, Oscar Wilde, Stevenson, no sé, he transitado y también mucho contemporáneo. Entonces, bueno, digamos que soy un lector de clásicos, pero siempre he estado abierto también
a la literatura actual y he intentado en todo momento que mi serie sea moderna en ese sentido, o sea, contemporánea y que recoja un poco el espíritu de nuestro tiempo. Y vamos a regresar a tu creación, que hoy vienes a presentarnos tu nueva novela que se titula El extraño caso de Herman Klein. La obra se Sí. desarrolla en Hong Kong. ¿Por qué decides ambientarlo en esta ciudad? Bueno, yo cuando me surge la idea de la serie policíaca es precisamente allí, en Hong Kong, Laura, en un viaje de negocios en el 2015, y me surge esa idea, ¿no? De cómo un detective de pasado oscuro difícil tiene que resolver un asunto bastante turbio, bastante muy de género en esa ciudad. Y Hong Kong, pues bueno, para mí guardaba todos los ingredientes y los argumentos del género, es decir, desde pues, rascacielos, que recónditas, luces, esa atmósfera tan asiática, ¿no? Tan Blade Runner, contaminación, superpoblación, y ese enfrentamiento del hombre contemporáneo y moderno a la gran metrópolis, que creo que es muy actual, muy del siglo XXI. ¿No? La soledad un poco del ser humano ante toda esa inmensidad, ¿no? Que producen las grandes ciudades. Entonces, el segundo, en las obras de Shanghai, también está inventado en China, en Shanghai, y luego posteriormente vendrán Tokio, Nueva York, Ciudad de México, Düsseldorf y Barcelona, con ese final de la serie con Juan Stemmer retornando a la ciudad condal. Y esa es la idea que yo tengo, la tengo ya más o menos decidido. Lo único que, bueno, se está retrasando un poco la publicación del tercer libro de la serie porque estamos trabajando en la producción cinematográfica. ¿No? Ahora hablaremos de ello, pero volviendo otra vez a Hong Kong, como me decías, el interés por esta ciudad nace de un viaje, pero ¿cómo es el proceso formativo de un escritor para describir una ciudad a la que quiera ambientar una obra? Pues es bastante complicado, es un artificio difícil porque tiene que envolverse dentro de la trama, ¿vale? Quizás puede ser que en mis novelas la ciudad sea un personaje más, en el sentido de que es observadora, es fiel testigo de lo que está ocurriendo. Y es complicado combinar todos los ingredientes bien, es decir, que hay una trama interesante, que hay un crimen a resolver o un caso a resolver, vamos a decir en este caso, que es la desaparición de Hermann Klein, un socio de una multinacional alemana, y combinarlo todo es realmente complicado. Tienes que, bueno, tiene que haber buenos diálogos, buena ambientación, hemos comentado, con esa metrópolis que lo observa, que lo contempla todo, buenos diálogos y final imprevisto, sorpresivo, como se quiera decir, ¿no? Es decir, que realmente atraiga o que atrape al lector y hacerlo desde la primera línea de la narración, que también es muy complicado. O sea, no es tarea fácil. Y pasando a hablar de los personajes, luego hablaremos de Herman Clay, pero uno de los personajes fundamentales es Juan Steinberg. ¿Cómo definirías a este personaje? Pues Juan Stemmer es un detective, bueno, tiene un halo clásico, vamos a decir, en los 40 americanos, de Chandler y Hammett, los padres del género, en el sentido de que es un tío duro, con pasado difícil, hecho a sí mismo, desconfiado, pero también es introvertido y puede parecer incluso tímido y escucha mucho. Hay una cosa que sorprende mucho a la gente que ha leído el diseño caso de Herman Klein, que, bueno, Juan Stenberg no, parece que a veces incluso no investiga, en el sentido de que ya los personajes le cuentan un poco qué es lo que ha pasado o su versión de los hechos, que no acaba de ser la realidad, claro. Siempre hay gato encerrado porque si no, no sería novela negra. Entonces, yo diría introvertido y es religioso también. También se explica un poco en la serie por los motivos por los cuales él ya ha abrazado de alguna forma el cristianismo, como redención de sus pecados, vamos a decir, en una vida pasada. Y es disciplinado y es obediente y es atento y es leal, porque una de las grandes reflexiones del extraño caso de Herman Klein y la serie completa, la obra es sobre la lealtad, es decir, sobre valores, vamos a decir clásicos, es una palabra un poco peligrosa, que en la sociedad contemporánea, esta sociedad líquida, pues se están perdiendo. Entonces él, digamos que es un poco chapado a la antigua y defiende todavía ese tipo de ideologías y de principios. ¿Y cómo se complementa esta personalidad tan marcada con la de Herman Klein? Bueno, pues se combina de alguna forma. Se combina porque al final son gente que se encuentra en el mundo en situaciones que evidentemente también me pasa a mí a nivel personal,
en las cuales uno elige también sus compañías, ¿no? Es decir, no es casualidad que le llamen para el caso en Hong Kong, no es casualidad que vaya, y no es casualidad todo lo que ocurre después, ¿no? Es decir, todo tiene su explicación. Entonces, todo está bien, creo que bien hilvanado, en el sentido de que hay una lógica dentro de lo que es la propia narración, claro, porque luego también te cuenta que hay fantasía, poderes paranormales, Juan está metido ahí un secretito también guardado. Entonces, dentro de la lógica de la vida, que a veces no parece que la tiene, pero sí que la tiene. Es decir, todo encaja de alguna forma, que parece muy extraño, utilizando el adjetivo del título, de alguna forma se explica y el lector lo puede llegar a entender, ¿no? Es otro artificio que evidentemente es difícil para un escritor. Y una pregunta que he escuchado mucho en entrevistas a escritores, a lo mejor a ti te la han hecho mucho, pero ¿cuánto hay de tu personalidad de Javier Quince en estos personajes? Mucho, mucho. Bueno, pero no deja de ser uno mismo también las personas que he conocido. Es decir, sí, se me la ha preguntado bastante, sí. Sí, mucho, mucho. Evidentemente, la literatura, hay autores que consideran que la novela es una autobiografía encubierta. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto, porque también la memoria es muy tramposa y a veces incluso traicionera. Y uno no recuerda las cosas exactamente como fueron, sino que tiene un recuerdo de ello. La memoria es a veces un poco tramposa. Entonces uno no sabe si exactamente las cosas fueron como las recuerda o no. Y entonces yo he trabajado mucho, sobre todo con, más que mucho conmigo mismo, por supuesto, pero también con mucha gente que he conocido a lo largo de mi vida. Es decir, desde gente bastante influyente, empresarios, intelectuales, hombres de negocios, mujeres también muy atractivas, muy inteligentes y muy capaces, también he conocido. Evidentemente todo el mundo con sus claroscuros, ¿no? Que por eso estamos hablando de noir, es decir, nadie es perfecto, pero sí son personajes muy literarios, o sea, con una personalidad muy fuerte, muy potente y yo creo que bien definidos. Entonces, he trabajado mucho también, Laura, con el tema de la gente que he conocido. Es decir, no es una cosa mía propia, sino también gracias a esas experiencias profesionales que he tenido, gente que he conocido a lo largo de mis viajes, de mis experiencias vitales, vamos a decir. Entonces, todo eso se combina y ahí es donde surge la literatura, vamos a decir. Por lo tanto, siempre vas con los ojos abiertos, ¿no? Por si te puedes inspirar con alguna persona para tus libros. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Bueno, ya tenía esa vocación de escritor antes de escribir, claro, porque también decía Henry Miller que la mayoría de la literatura ocurre fuera del papel, ¿no? Es decir, cuando ya lo vas a plasmar es el final. Pero hay un proceso previo en el cual el mundo te inspira la gente, te inspiran las personas, que son los protagonistas del libro, te inspiran las ambientaciones, las experiencias, los recuerdos y los claroscuros. Es decir, momentos de lucidez, o de felicidad, o de alegría, y por supuesto también momentos amargos. Entonces eso es lo que se combina un poco todo, ¿no? Y tratando el tema de los claros oscuros, ya habiendo hecho una revisión por los personajes, en esta novela nos das un punto de vista esperanzador. ¿Por qué decides utilizar este sentimiento? A ver, siempre la vida es complicada para todo el mundo. Creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, no existe nadie en este mundo que pueda decir que su vida es fácil. Y el noir, pues es complicado, es espeso y es difícil. No es un género. Yo digo, siempre digo que la novela negra no es un paseo por el parque, es decir, no me presento yo ahí y todo va. Para la vida tampoco lo es, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Todos hemos sufrido muchas cosas, amarguras, pesares, pero siempre hay que dar una. Yo creo que lo más justo como autor, como Javier Quirce y como escritor, es dejar la puerta abierta, la ventana siempre abierta a la esperanza, al amor, a la amistad, a la lealtad, a, incluso a la alegría, ¿no? Es decir, creo que al final una de las principales reflexiones de este año caso Herman Klein y luego posteriormente de toda la serie es que evidentemente la vida es una lucha constante, pero que merece la pena vivirla, a pesar de todo, ¿no? Entonces yo creo que sí que un escritor, hombre, esto es una cosa mía propia, cada uno puede pensar lo que piense, lo que quiera y hacerlo a su manera, ¿no? Siempre tiene que dejar esa puerta abierta, esa ventana abierta a la esperanza, porque no nos queda otra. Hay que coger aire, hay que superar cosas y creer mucho en uno mismo. Es un principio filosófico, existencial, muy estoico, muy presocrático, muy de los relativos griegos,
que es la creencia en uno mismo, pero no, esto suena un poco muy egoísta, muy, no, este tío tal. Trabajar mucho el ego bueno, la dignidad, la autoestima, la capacidad que puede tener una persona para salir adelante. Y que no hay salvadores. Si te vas a salvar, vas a ser tú solo. Si caes, caes tú solo. Y si sales adelante, sales tú solo también. Es un poco también otra reflexión del extraño caso Hermann Klein, que voy a insistir. Es una novela sobre luchadores, ganadores, perdedores y luchadores. Con todas estas reflexiones, ¿cómo valoras el recibimiento del público? Bien, bueno, ha habido un poco de confusión. Quizás al principio yo fui muy discreto con el tema de publicar porque no me gusta mucho la intromisión que pueda haber, porque yo quería hacer lo mío propio y lo tenía muy claro. No tenía muy claro lo que quería escribir, pero sí que lo quería hacer yo. Es decir, que fue una obra muy personal y yo creo que eso está claramente conseguido definido. Quizás al ser tan personal, pues evidentemente el riesgo es alto en el sentido de que no estás utilizando los artificios clásicos del género y estás apostando muy fuerte y quizás también ahí caben muchas interpretaciones. Cada uno, por supuesto, cada lector puede opinar lo que considere oportuno y decir al respecto lo que considere, es decir, si le ha gustado mucho, si no, tal. Y ha habido valoraciones muy intensas, pues, muy positivas, no tanto, y yo, bueno, pues siempre lo he llevado con humildad y con respeto y con educación, creo. En ese sentido, el libro ya coge vuelo, vamos a decir, y coge vida, es como un hijo, y ya tiene su propia vida. Es decir, ya que hay cosas y comentarios que me llegan que yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero que siempre respeto porque forma parte de la literatura. El proceso literario al final es eso, ¿no? Es que llegue el lector y que el lector saque sus propias conclusiones. Y en ese sentido pues ya me doy por satisfecho. Y tiene una vida tan grande que ya tienes en mente 7 nuevos casos. ¿Qué dificultades tiene plantear un proyecto tan a largo plazo? Bueno, muchos, porque evidentemente uno también tiene sus momentos, muchos, y luego además, como te he comentado anteriormente, la obra estamos en una producción cinematográfica, con lo cual hay que esperar el primer guión, la primera película, para luego continuar. Hay que, hay que escuchar mucho, en el sentido de que yo sigo a día de hoy recibiendo muchos comentarios, de opiniones, que por supuesto siempre recibo con respeto y con humildad, y es un proceso muy largo, muy intenso. ¿Vale? Pero bueno, ya más o menos también tengo escrito la trama, sé un poco la estructura, la evolución del personaje, el detective, un detalle muy importante, también está bien construido. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, yo creo que a gusto y bien. ¿Y qué nos puedes adelantar de este futuro literario? Bueno, es que también hago de poesía, luego hago un post. También de joven me gustaba mucho la poesía. Y practico mucho el estilo y trabajo muchos posts, hago también muchas redes en LinkedIn, en redes sociales, pues cuelgo algún comentario sobre alguna película, escribo en Cultografía, una revista, vamos a decir, de pensamiento crítico, que también hago algo de crítica de cine. Y bueno, me entretengo a diario mientras voy y vengo eh, con la serie policíaca, que es un poco el plato fuerte. Pero bueno, también he escrito algún relato. En fin, voy trabajando y voy definiendo un poco el proyecto. Pero vamos, lo que es la estructura, el desarrollo de la trama y todo esto, pues lo tengo más o menos escrito, lo tengo más o menos planificado. Pues estaremos pendientes de ello, pero antes de despedirnos, quiero que me cuentes sobre la adaptación cinematográfica de esta novela. ¿Cómo llega hasta ti la oportunidad de hacer cine de este libro? Bueno, también ha sido trabajo. Todo resume la palabra trabajo, porque también he encontrado un productor que está interesado, se ha trabajado el guión, se está presentando a plataformas, a televisión y trabajo. Trabajo en encontrar a la gente con la que te encuentras mejor, trabajando más cómodo, que esté interesada en el proyecto, evidentemente, y ir dándole forma y trabajando. No, yo no encuentro más misterio en la vida que ese. También cuando viajaba y cuando hacía determinadas cosas era gracias al trabajo. Y bueno, pues he encontrado un productor que creo que sí que ha entendido bien lo que quiero transmitir, que nos sentimos a gusto colaborando y el día a día, ¿no? Con el guión, la financiación, el plan financiero y todo esto. Y luchando mucho y trabajando mucho a diario, no, no hay más misterio. Y bueno, pues espero que el año que viene lo podamos ver en la gran pantalla. Parece ser que hay buenas evoluciones positivas en ese sentido. Y ya, pues se continúa con la serie y ya tendría
otro sueño cumplido, porque además de novelista, pues habría una adaptación cinematográfica de mis novelas, con lo cual ya, pues evidentemente, yo estaría enormemente satisfecho. Ahora mismo, ¿en qué momento está esta producción? No sé si tenéis ya casting, guión, creo que hemos dicho que no. Estamos trabajando, sí, sí, son varios frentes. Bueno, hay un plan financiero, porque claro, el cine cuesta dinero, no es barato. Y luego hay una propuesta económica y luego también sí se han avanzado en temas de casting, de guión y un poco la estética, sobre todo hay que trabajar mucho también en el tema de la estética, ¿no? Porque luego va relacionado con todo, la música, la fotografía, el vestuario. Pero bueno, para mí es algo verdaderamente apasionante la obra, no puedo decir más. Es decir, hombre, yo no me considero cineasta, evidentemente no lo soy, pero bueno, sí estoy como asesor del proyecto, entonces soy el creador y bueno, pues mi opinión es relevante. Y luego hay que dejar a trabajar a los profesionales que hagan y actúen en consecuencia. Mi trabajo básicamente es escribir el resto de la serie, que no es poco, pero bueno, al mismo tiempo asesoro, opino y doy mi, vamos a decir, mi visto bueno a una serie de cosas, ¿no? Pues el guión al final, la adaptación cinematográfica, perdón, es complicada porque es otro lenguaje narrativo y claro, al autor le resulta al principio un poco extraño porque no acaba de ser lo que él tiene en la cabeza, pero claro, hay que entender que son dos cosas distintas. Entonces, una vez que lo tienes claro, pues todo es más fácil. Y en eso estamos trabajando. ¿Qué diferencias encuentras entre adaptar una un libro al mundo del cine? O sea, entre el guión y el libro. Eh, el lenguaje narrativo es muy distinto, es decir, una secuencia puede durar mucho tiempo, poco tiempo, en función de lo que decide el director, el productor, y el autor en su momento, en su cabeza, puede tener otra idea totalmente distinta. Es decir, ponemos una escena en una oficina, ¿no? Como empieza una novela. Pues eso para mí puede ser corto, pero para el director o el productor lo puede decir que sea muy largo, o definirlo en cuatro planos, o meter no sé qué música. Entonces, sobre todo es un concepto de tiempo. Es decir, el tiempo no es el mismo. No es el tiempo que se lee una novela o el que tú desarrolles en tu cabeza que en la adaptación cinematográfica. Pero luego también el guión eh, no sigue los pasos exactamente de la novela. También se van a incluir más escenas de acción. Eh, Al final va a ser una serie de acción, vamos a decir, de suspense, de thriller, con reflexiones filosóficas, morales y con muchísima crítica social, que es lo propio del noir, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que se quiere hacer ese sistema, pero luego hay que dejar trabajar a los profesionales. Es decir, yo no soy un profesional de la industria del cine, soy novelista. Entonces hay que entender que son dos cosas distintas, relacionadas pero distintas. Entonces, en el momento que ya lo entiendes, pues ya se puede trabajar, porque el escritor, en otros casos, pues ha sentido grandes frustraciones en la industria del cine porque no se ha visto la obra reflejada como él quería, pero claro, es que ya no es tuya, ya es del cine, no sé si me explico. Sí, bueno, pues esperaremos que llegue prontito a los cines este proyecto. ¿Y cómo te gustaría que fuese esta adaptación? A nivel estética, actores, no sé si tienes alguien que te gustaría que estuviese sí o Bueno, sí. a ver, sí, bueno, se ha hablado con bastante gente influyente de la industria, no lo puedo comentar, porque, en fin, son cosas que se están trabajando todavía. Pero a mí me gusta mucho la saga John Wick de Keanu Reeves y esa estética, y True Detective también, y esa estética noir de tonos muy grisáceos, de un discurso muy pesimista, muy oscuro, con una banda sonora así muy blues también, ¿no? Muy sureña, americana. Todo ese tipo de cosas siempre me gusta mucho y creo que es una gran influencia mía y me gustaría que llevara ese perfil, ¿no? Ese perfil noir americano puro, vamos a decir. Bueno, puro no, porque hay mezcla de géneros, pero bueno, sí, puro en el sentido de la estética, ¿no? Frank Miller, los cómics, ¿no? Todo eso siempre es lo que más me ha atraído, aunque ya te digo que se mezclan otros géneros, porque al final John Wick también es mezcla de artes marciales, bueno, se mezcla una serie de cosas. Ahora sí va mucho la mezcla de géneros, hay mucha libertad, tanto en la música como en el cine, como en la literatura, y se cogen cosas y se mezclan y se tal, y entonces yo trabajo mucho eso también. Y mucho erótico también, mucho erótico. Es decir, hay un componente sexual fuerte también en las novelas y creo que lo hace aún más interesante. Pues lo esperaremos. Y por resumir, ¿cuáles son tus siguientes pasos profesionales en los próximos meses?
Bueno, pues básicamente trabajar la adaptación cinematográfica, trabajar el guión y escribir la tercera parte, el sueño de Akira Kimura, que habrá que esperar a la producción para publicarlo y editarlo. Entonces hay que hacer la tercera novela, adaptaciones del guión y trabajar. Y luego pues la promoción, como estoy haciendo contigo. Y bueno, pues eso es la evolución un poco de la serie, ¿no? Trabajar en distintos frentes, pero muy a gusto, la verdad, muy contento. Sarna con gusto no pica, ¿no? Desde luego que sí. Pues espero que vengas prontito a contarnos todos estos proyectos, estos sueños por cumplirse. Ha sido un placer charlar Muchísimas contigo gracias. y dejo que termines tu entrevista. Por supuesto, despídete de nuestros seguidores, pero también invitándoles a que te sigan en redes y para que estén informados de todos estos futuros proyectos. Bueno, soy Javier Quilce. Si haces una búsqueda en Google ya aparece Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, que me está gustando mucho, que no lo conocía. Ahí aparezco enseguida. No tiene mucho misterio. Hay otras cosas que tienen más misterio, pero esa no. Pues perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotras. A ti. Muchísimas gracias.